Mexicanos, este es un tema sumamente importante donde Donald Trump quiso verle la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana porque se decía que habían letras chiquitas en el tratado nuevo que se firmó, el TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México, y que la 4T, pues que eran muy tontos y que nos habían visto la cara. No es que se hayan apartado de la lectura, sino que se agregaron después de la firma en Palacio Nacional donde estaba el presidente Andrés Manuel. Jesús Seade es el negociador de México con los Estados Unidos y aclara esta situación. Vamos a leerla, pongan la atención, porque de esto depende mucho el dinero, la economía en México. Es un tema muy importante, quizás para algunos aburrido, pero por lo menos presten la atención esta vez. Vamos a checarlo. Aclaraciones importantes sobre el TEMEC y su relación con la iniciativa de ley recién presentada en el Congreso de Estados Unidos. Ok, lo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es un tratado trinacional. No tiene letras chiquitas, es 100% público. Es muy bueno. Es un buen acuerdo para México, se obtuvo mucho en trilateral. Por eso se necesita extras por parte de Estados Unidos para la venta interna. No son parte del paquete. En español, ¿qué está diciendo? No había letras chiquitas. Es un documento público, todos tenemos acceso a él. El problema está que los Estados Unidos necesita su Congreso meterle algo más, pues para sacar provecho. No es que el presidente Andrés Manuel o Marcelo sean ignorantes y no leyeron bien, cosa que está diciendo la derecha en redes sociales. Vamos a continuar. Contiene grandes mejoras para México. Arregla el mecanismo de solución de controversias que México había peleado 25 años. Nos permitirá como rival más débil ver disputas comerciales en base al derecho y no a la mesa del ministro de Estados Unidos. Relación de fuerza. Estamos hablando de piso parejo. O sea, al final nos conviene porque vamos a poder resolver las controversias comerciales, etc. Y hay un montón de cosas más, como por ejemplo lo importante, libera al país a proteger biomedicinas el tiempo que considere, tema que en las negociaciones pasadas dejaba mal a México al imponer 10 años de protección contra 5. Esto golpearía fuerte a genéricos biomédicos de punta, enfermedades como cáncer, etc. Antes, si había un medicamento bueno, se tenía que esperar 10 años para poder hacerlo genérico. Ahora serán 5, la mitad del tiempo. Eso nos conviene en temas de salud. Establece un periodo de 7 años contra 3 que exigían. El acero para industria automotriz provenga de la región desde su fundición. Hasta ahora mucho del plancho de acero proviene de Brasil. ¿Qué significa esto? Antes se pedía que, pues bueno, de donde viniese el acero, cuestiones automotrices, pues fueran 7 años, 3 años que ellos exigían para que se pudiese hacer únicamente con acero de México. Ahora no, serán 7 años, nos conviene más a nosotros, que es desde su fundición, que sea aquí en México. En el caso del aluminio, Estados Unidos pedía que se cumpliera con la regla anterior, lo cual era mortal. Nuestra industria, así le diéramos 30 años para ajustarse, porque no tenemos bauxita. Esto quedó eliminado del reciente acuerdo, dando un plus a la inversión en México, etc. ¿Qué estamos? Lo que nos interesa, aquí está. Muy bien, este es el tema principal. Ni inspectores laborales ni bloqueo de mercancía. Estados Unidos quería que en vez de paneles binacionales, un panelista de Estados Unidos elegido por México, uno de México elegido por Estados Unidos, etc., fuera mutuo. ¿Qué estamos hablando acá? Que ellos querían gente de Estados Unidos que viniese aquí a vigilar nuestra reforma laboral. México no desea que alguien se inmiscuya en asuntos internos, porque sería, pues simplemente no respetar nuestra soberanía nacional. Otras exigencias rechazadas, aranceles estacionales, no quedaron, certificación laboral en frontera, no quedó, no se eliminan las palabras sostenido y recurrente, lo cual aplica a castigos comerciales, bla, bla, bla. Muy bien, ¿qué fue lo que Estados Unidos anunció el día de ayer? Los 3 países tienen procesos legales diferentes para ratificación de un tratado internacional. México, cuando el Senado apruebe el paquete, entre en vigor. Eso ya se aprobó. El Senado de la República ya lo aprobó. Ese era el festejo que tenía ahí Ricardo Monreal. Ese es nuestro proceso. El proceso en Estados Unidos y Canadá es diferente.
Se hacen después otros cambios legales para evitar contradicción o para aprovechar mejor el tratado, política industrial, etcétera, pero en sí el tratado es automático en México. Esto, como concesión a los duros del Congreso, su proyecto de ley incluye el mecanismo interno de monitoreo a nuestra reforma laboral. En Estados Unidos lo que quieren es que exista monitoreo de nuestra reforma laboral para que sea justa. Recuerden que aquí la mano de obra es barata. Entonces a Estados Unidos no les conviene, porque entonces las empresas como Ford prefieren venir a México porque su trabajo pues es más redituable al pagarle menos a los ciudadanos mexicanos, porque aquí nuestro salario mínimo no llega ni a 200 pesos. En Estados Unidos, convirtiendo los dólares a pesos, es arriba de 1,500. Es lógico que dirán, pues el Congreso de Estados Unidos, hay que modificar esto, hay que cambiarlo porque tenemos que llevarles inspectores a ver si es cierto que van a mejorar las condiciones laborales, que el presidente Andrés Manuel lo ha comentado, que se va a mejorar esto. ¿Qué más vamos a checar? Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar a 5 agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no es clara, pero México jamás aceptará, si se trata de esta medida, alguna que puedan ser inspectores disfrazados. México no lo acepta simplemente porque la ley lo prohíbe. Y todo lo que empezamos a ver, que México no aceptó esta situación, pues hay gente que empezó a burlarse, pero dense cuenta cuánto amaneció el dólar el día de hoy, 19 pesos .01. ¿Qué significa esto? Habíamos tenido el dólar en 19,4 centavos, que tenemos un país con estabilidad, la menor inflación desde el año 2016, hay inversión, se quiere invertir por parte de Singapur en el tema del aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que la República Popular de China no pudo invertir en el Tren Maya por el propio TEMEC, el turismo sí lo quieren traer. De hecho, hoy se hizo la consulta en el Tren Maya. México es un país donde viene la inversión. No estamos hablando solo de Estados Unidos, hablamos por ejemplo, de Asia. Estamos hablando de Japón, Singapur, China, la República Popular de China, etcétera. Y pues bueno, le hacen memes a Borolas, hacen memes también de esta firma en donde supuestamente nos vieron la cara. Hay quienes decían que nos chamaquearon. Y también vi los memes, vean como si el presidente Andrés Manuel fuese pues el perrito de Trump. Gran mentira. Y aquí está. En español, señores, México rechaza el hecho de que tengamos inspectores. Si estos vecinos creen que pueden hacer lo que quieran porque no fueron letras chiquitas, aún más descarado. Después de firmar el TEMEC, ellos la agregan. Hagan de cuenta que tú y yo firmamos que vamos a ir ante un juez y que tenemos 10 manzanas y ya quedamos que 5 manzanas sean mías, 5 manzanas sean tuyas. Y al final, cuando llegamos ante el juez, este contrato dice que tú te vas a sacar con 7 manzanas y yo con 3. Es injusto. Y habrá gente que diga, pues qué tonto, campechaneando, no leíste. Y yo les diría, no, ese documento no es el que yo firmé. El que yo firmé decía 5 manzanas aquí y 5 manzanas allá. En México, nosotros firmamos que no hubiese inspectores, que nada de que Estados Unidos estuviera monitoreando lo que hiciéramos en cuanto a la reforma laboral. Y si ellos creen que le podían ver la cara al presidente Andrés Manuel y que es un agachón, bla, 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 pues señores, hoy viajó Jesús Seade precisamente a Washington, D.C. para decir que no íbamos a aceptar lo de los inspectores. Es una situación completamente diferente a la que plantean de que México se agachó y que está cumpliendo todo lo que le pide Trump. Miren, si bien es cierto, México es un país que siempre fue entreguista, estamos hablando de Donald Trump en la época de Peña Nieto, de Obama en la época de Felipe Calderón, pues no solo se inmiscuyeron en nuestros pozos, también en nuestras minas de oro, nuestras minas de plata, y pues bueno, le hemos entregado en su momento gran parte de las playas que era concesionada a empresas norteamericanas y pues nuestra constitución dice que no debe de existir ninguna playa a la que no tengamos acceso. Entra Andrés Manuel López Obrador y se empieza a quitar estas divisiones en las playas, sobre todo en Quintana Roo. Por lo tanto, Andrés Manuel es nacionalista. Es muy diferente a los otros gobiernos que hemos tenido y lo primero que hace es enviar al negociador principal
a decirles: nosotros no vamos a aceptar que nos estén vigilando en nuestro propio territorio. Señores, así son las cosas. Este fin de semana nos quisieron chamaquear, pero el presidente Andrés Manuel y la 4T no lo acepta. Denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaneando, los invito a ver mis otros videos.